Ya creo que la mayoría de ustedes conocidos de estas actividades que llevamos ya bastante tiempo y un trabajo en el cual hemos querido poner una impronta importante en cada uno de ustedes de que la gestión de los servicios de urgencia son importantes, no solamente la parte clínica. Este call específicamente, el sexto, tiene como temas centrales la gestión del riesgo clínico en urgencias, y esto tiene que ver con lo que hoy en día estamos tratando de generar en todos los servicios de urgencias, que lo importante es mirar qué va a pasar con los servicios, qué estamos haciendo con ellos y cómo vamos a enfrentar las situaciones que tenemos, y cada uno de ustedes tiene una situación totalmente distinta. Tenemos problemas comunes, pero la forma de enfrentarlos son totalmente distintos, y eso hace que sea particularmente importante que cojamos estas herramientas, estas experiencias que son solamente un modelo, no es una forma de hacerlo, sino demostrar cómo se pudo haber hecho, y que eso lo implementen ustedes en cada uno de sus servicios. El ser líder de un servicio no implica simplemente tener la necesidad de generar procesos o de generar órdenes, sino es de improntar en cada uno de sus servidores, de sus colegas o equipo de trabajo, la necesidad de que ellos conozcan, sepan y entiendan qué está pasando con su servicio, y que ellos tomen claramente la necesidad de que es importante cada labor que hacen, que por pequeña que sea, puede influir lamentablemente en la vida de un paciente, y no minimizar a cada uno de ellos, sino que, como decía un emergenciólogo en Estados Unidos en una entrevista que hizo, el único servicio en un hospital que coloca a todos al mismo nivel es urgencias. Es tan importante inclusive la persona del aseo que limpia de forma adecuada un piso y coloca las alarmas para que nadie tenga un accidente, como el cirujano que llega a hacer la cirugía súper especializada en un paciente que tiene un servicio de urgencias. Pero todos somos exactamente igual de importantes. Entonces, cada uno de los temas que vamos a ver en este momento y vamos a ver hoy y mañana va dirigido a eso en un punto específico. A mí me tocó iniciar, y el tema, pues que ya creo que es parte de lo que yo ya tengo una impronta que no se me va a borrar nunca, es la parte de seguridad, y lo tengo que ver porque afortunadamente, y también lo compartimos con el Dr. Cohen, tuvimos la oportunidad de vivir, analizar e impregnarnos de lo que es la seguridad en aviación. Tuvimos yo 6 años en una empresa privada llamada Zarpa y 2 en cardiovascular como médico de cuidado intensivo de ambulancia aérea de cuidado crítico. Esa experiencia, aparte de ser clínica, mostró por qué razón hoy en día las industrias más seguras que existen y las más peligrosas al mismo tiempo es la aviación. Cada uno de nosotros llegamos a esta ciudad en un avión, pero estoy seguro que ninguno de ustedes se despidió de su familia, firmó un testamento, dejó establecido las órdenes que va a pasar, le dijo a cada uno de su esposo o su esposa, no te importa, sigue tu vida, porque asume que va a llegar a su casa el día que el vuelo dice que va de regreso, porque asume que ese aparato que pesa más de 200 toneladas, que no se sabe cómo sube y baja, va a llegar, y además le exige que llegue a tiempo. O sea, ya ustedes dan por hecho de que eso es seguro. Pero si ustedes ven la historia de la aviación, creo que no. Lo que pasa es que ellos han generado afortunadamente algo que quiero que ustedes, vamos a ver en los siguientes 15 minutos, algo que va a llamar la cultura de seguridad. Pero la cultura de seguridad no se gana imponiendo sanciones, no se gana imponiendo multas, no se gana, sino es que ellos lograron entender que para su negocio, porque al fin y al cabo todo lo que hacemos nosotros en un momento tiene algo de negocio, lo más importante es que la gente que llegue a montarse en un avión no piensen que no es seguro, sino todo lo contrario. Asumen que ya es seguro, parten del hecho que es así y exigen que sea así. Entonces, ¿ya qué me van a mirar? Que comodidad, que tenga teléfono, que tenga televisión, que tenga wifi, que tenga seguridad y que lleguen puntuales. Eso es lo que hoy en día pensamos que es la aviación, pero no pensamos que en un momento dado eso puede llegar a tener, pues obviamente, sus problemas y sus... Y la charla, pues obviamente, es más que diciente. ¿Por qué es más seguro volar en un avión que ir a urgencias? Y la respuesta es cierta. Si vamos a ver estadísticas, si vamos a ver números, a ver las cuestiones, sí es más seguro volar en un avión, a pesar de que el riesgo es peor que ir a un servicio de urgencias. Y esto lamentablemente se ha ido demostrando, pero afortunadamente en los últimos 10 años probablemente ha surgido esta parte, que es la seguridad de los pacientes. Y poco a poco nos hemos ido acostumbrando a escuchar términos,
a ver empresas, a ver situaciones, a hablar de eventos adversos, de incidentes, de indicios de atención insegura, de demandas, lamentablemente también tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que si no tenemos una cultura de ¿qué? De seguridad, de reporte, de todas las cuestiones, no vamos a llegar a tener un servicio y una atención segura como debe ser. Alguien decía hace mucho tiempo, en el siglo pasado, que es sorprendente tener que pedirle primero a un hospital que no produzca daño, cuando es todo lo contrario. Cuando usted tiene un accidente o tiene una enfermedad, ¿dónde va a ir a buscar la ayuda? Pues a un hospital, y jamás va a pensar que al ir a pedir ayuda usted va a terminar o con una lesión o con una secuela o lamentablemente muerto. Y eso no se ha visto como tan importante, y dése en cuenta que esta persona, que era una enfermera muy famosa, que ya hoy en día no lo vio desde ese momento, pero nadie más había visto esa parte, que no haga daño el hospital, hasta que se dieron cuenta por estadísticas de que eso estaba pasando constantemente y el error médico era cada vez más importante. Y salió el cuento de ¿qué? La seguridad del paciente. ¿Qué es un riesgo? Todos los manejamos, todos lo hacemos y hacemos cosas en nuestras vidas que cuando uno mira esta foto, yo creo que cuando ese señor tenga hijos o más adelante vea esa foto dirá, ¿yo por qué me monté ahí? Si lo más lógico es que esto no es nada seguro, que en cualquier momento tengo un mal movimiento y termino abajo de la catarata. O ese señor se le parte el palo y le carga el carro encima, pero él está seguro que no hay ningún problema. O esos jóvenes que están almorzando, no sé cómo consideraron que ese era el mejor almuerzo, el mejor comedor en una viga a no sé cuántos metros de altura para almorzar. Y riesgo básicamente es la exposición a una situación donde hay una posibilidad de sufrir daño o estar en peligro. Y asistir a un servicio de urgencias, asistir a una atención médica por defecto es un riesgo. ¿Por qué? Porque intervienen personas y el ser humano puede tener errores en su atención, en su percepción, en su concepto clínico o en sus acciones que pueden ser en un momento dado a que eso funcione. Entonces, es casi imposible evitar que el riesgo no exista. Ahora que yo vivo en Barranquilla, siempre pongo el ejemplo. ¿Será que algún día la ciudad de Barranquilla no tendrá arroyos famosos que se llevan carros y personas? Y la respuesta de muchos es, no, eso ya lo están canalizando, no, eso ya no hay ningún problema, eso fue hace mucho tiempo. El riesgo jamás va a dejar de existir. Lo que sucede es que ahora el arroyo va por debajo. Lo canalizaron, entonces ya uno no lo ve, pero sigue siendo el mismo arroyo. Lo que pasa es que antes no lo hacían y pasaba por encima y se llevaba a todo el mundo. Entonces, el riesgo jamás va a desaparecer. Lo que tenemos que mirar es que cómo vamos a hacer para que nuestras acciones cada vez sean más seguras y tratar de minimizar lo que implica el riesgo en las acciones. ¿Y qué es un error? Vuelvo y digo, es una acción que no sigue lo que es correcto, acertado o verdadero. Ahí es la clave del asunto. Es tratar de que siempre hagamos lo correcto, que siempre hagamos lo acertado o siempre hagamos lo verdadero. Y es procurar hacerlo, porque como les digo, el solo hecho de ser seres humanos, podemos cometer errores. Que pueden haber errores de planeación. Para el ejemplo, hoy en día de actualidad, como dicen, lo que está pasando con la represa de Ituango. Hay cosas que tienen errores y hoy se están viendo las consecuencias de todas esas planeaciones mal hechas. Igual de que error de ejecución, que es no hacer una falla en una acción que no estaba planeada. Pero al mismo tiempo están por acción o por omisión. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho acciones en urgencias por omisión o por acción? Por omisión, por no tener una orden médica adecuada. Por ejemplo, por dar órdenes verbales cuando no está permitida. O por acción, cuando uno manda un medicamento sabiendo o no sabiendo, lamentablemente, de que el paciente es alérgico a un medicamento. Entonces, el error en sí está constantemente presente en nuestros servicios, constantemente. Lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es? Empezar a identificar los errores, empezar a buscar los planeamientos de errores y no esperar que el error llegue para tomar soluciones. Esta es una de las primeras experiencias y los primeros, digamos que, puntos a favor de la industria de la aviación. Ellos están aprendiendo constantemente de sus propios errores para que no vuelva a suceder el mismo accidente 2 veces. Como nosotros no tenemos la cultura constantemente en la parte de salud, estamos teniendo errores permanentemente, el mismo error y se repite y no hemos aprendido. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura de seguridad o la cultura del reporte, que al final es lo importante. ¿Y qué es una cultura? Es el conocimiento que nos permite a nosotros tener un juicio crítico. Si yo sé que si no le pongo
el avión a un vuelo largo, el tanque completo, sino solamente el 75% del tanque y no va a hacer paradas, puedo terminar accidentado. Esa fue la conclusión del informe de aviación que realizaron del avión que se cayó en Medellín. El dueño de la compañía, piloto del avión, consideró que con el 75% de su tanque podía llegar a Medellín de forma directa. Calculó mal, por cuestiones económicas, hizo un error de cálculo y ¿qué pasó? Se cayó el avión, se murieron una cantidad de personas y incluido él mismo murió en el accidente. ¿A quién se le ocurriría en su salón juicio decir que yo voy a volar con las 3/4 partes de un tanque en un viaje que dura 5 o 6 horas? Pero alguien lo hizo. Entonces eso es obviamente no tener un juicio crítico y no tener una cultura de seguridad, por la razón que ustedes creen o consideren. ¿Qué está pasando? Y para hacer una división grande, sí estamos haciendo cosas, sí están haciendo situaciones y se está trabajando en eso. ¿Qué significa seguridad en aviación? Todo esto. Sistemas SMS, que son sistemas de manejo de seguridad, reportes de seguridad en tierra y aire, revistas, ejemplos, todo lo está haciendo ¿para qué? Porque su seguridad es la piedra fundamental del servicio. Todo se hace para que sean seguros los vuelos. Esa es la razón de ser. ¿Y qué está pasando ahora en salud? Estamos también buscando todo eso. Con la acreditación 1, 2, 3 del Ministerio de Salud, con la acreditación internacional que la Joint Commission, con entidades como el Advisory Board o el OES que buscan dar prácticas, organizaciones, pautas, protocolos de seguridad y con premios como este, que es el premio de Galardón Seguro de la Asociación de Clínicas y Hospitales, que busca premiar a las instituciones de salud que están buscando esa excelencia en salud, esa seguridad constantemente. Entonces sí, también estamos haciendo esto, pero vamos a un ritmo totalmente diferente. Aquí puede decir que vamos a 1000 kilómetros por hora y aquí podemos decir que vamos a 10 por hora. ¿Por qué la diferencia? Porque lamentablemente todavía en salud no tenemos la conciencia clara, cada uno de nosotros, de que la seguridad debería ser lo primero. Eso no quita de la mano ¿qué? El cuadro clínico, no quita de la mano la tecnología, no quita de la mano la comodidad, no quita de la mano, pero si todo eso puede ser perfecto, pero si no creemos y no pensamos que la seguridad del paciente es la base de toda buena atención, vamos a seguir andando a 10 por hora, y no llegar a lo que tiene que ser hoy en día, como es que cada vez existen menos accidentes, cada vez hay menos probabilidades de errores, sin llegar a cero obviamente, y eso hace que obviamente va de la mano también de que mejora la tecnología. ¿Por qué? Porque un error encontrado, alguien empieza a buscar una forma para corregirlo de una forma tecnológica. Aviones más precisos, aviones más grandes, aviones más seguros, motores más eficientes, sistemas de alarma mucho más complicados, pero al final y al cabo todas estas dos cosas, tanto en aviación como en salud, hay un común denominador, lo hace un ser humano. Entonces, si nosotros no partimos de nuestra propia conciencia, por decirlo así, pues va a ser muy difícil llegar a eso. ¿Es seguro volar? Entonces, si yo me pusiera a ver solamente esto, creo que nunca más me montaría un avión. Esto es simplemente unos pocos ejemplos de lo que sucede cuando un avión se accidenta. Y creo que ninguno de estos, el que sobrevivió, dirá, se ganó el baloto. SpaceX se lo ganó, ¿por qué? Porque aquí la mayoría de la gente muere. Pero, como en estadísticas, hay que mirar si esto realmente es constante. ¿Cuántas veces sucede esto realmente, comparado con lo que va volando? Entonces, este es el tráfico a nivel mundial. 31.2 millones de salidas. O sea, es lo que implica que un avión despegue de algún lado, a nivel mundial. En promedio, se memorizaron 3.100 millones de pasajeros. Eso es un mundo de gente. 3.100 millones de en promedio, cada vuelo tenía 100 pasajeros. Y esto fue en el 2003. Y a medida que vamos mejorando los años, van mejorando ¿qué? El número de salidas, o sea que cada vez hay más. Entonces, si yo tengo 3.100 personas volando durante un año, ¿cuántos accidentes voy a tener? Y esto es lo que muestra el informe de seguridad en 2013, que progresivamente los accidentes cada vez fueron más. Este es el índice de accidentes por número de salidas de vuelo. 3.2 en el 2012 y vamos en este momento en 2017 en 3 o en 2.9 más o menos. Cada vez, pero paradójicamente,
aumentaron los muertos. Pareciera lógico que cada vez yo soy más seguro, pero ahora hay más muertos que antes. ¿Por qué creen que pasa eso? Si soy más seguro, tengo mayor cantidad de vuelos, pero se muere más gente hoy en día. ¿Alguien tiene alguna razón para eso? Ese es el punto. Ahora tenemos aviones de 700 pasajeros. Antes eran aviones de 16 pasajeros, después pasaban a 25, después a 120, después a 200, a 300, 500, ahora vamos en 700 pasajeros. Cuando se caiga un solo avión de esos, es como si hubieran caído 50 de hace 20 años, específicamente. Entonces, no es que sea menos seguro hoy en día, lo que pasa es que los aviones cada vez son más grandes y hay mayor cantidad de vuelos de ese tipo de aviones. O sea, ya no hay 5 aviones Airbus A350, ya hay 10, 15, 20, 30. Entonces, el riesgo de cuando hay un accidente, que haya más muertos, obviamente es mayor. Un avión Boeing 747, por ejemplo, tiene 4 motores, pero puede volar con uno. ¿Eso por qué me da mi seguridad? Porque a pesar de que tiene 4, con uno solamente puede volar. Eso se llama redundancia en la seguridad. En aviación tienen una premisa, todo es redundante. Usted tiene un sistema para uno, si falla él, tiene otro sistema, y si tiene otro sistema. Siempre hay algo que me dé un soporte, obviamente es limitado, pero siempre es así. ¿Qué implica eso? Que yo sé que tiene 4, pero con uno puedo aterrizar sin ningún problema, y eso, si yo lo sé, me da seguridad de que pasa una emergencia, aterrizamos y no hay ningún riesgo. O está controlado. Tasa de accidentes de mortalidad por región. En teoría, supuestamente, volar en África es más peligroso por lejos que volar en Estados Unidos. De 0.1 a 5.2. Pero a pesar de que en África es más peligroso volar, según las estadísticas, yo necesitaría volar 5 veces diarias durante 190 años para tener mi primer accidente en avión. ¿Quién de ustedes va a vivir 190 años? Ninguno. ¿Y quién está volando 5 veces diarias? Constantemente. Entonces la estadística me demuestra a mí que la probabilidad de que yo tenga un accidente en mi vida, que yo voy a tener, asumo, 1000 vuelos probablemente, va a ser casi de 0 de yo accidentarme. Pero la probabilidad de que yo salga vivo de un accidente es al contrario, porque la mortalidad sí es mucho más alta. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Esto me lo encontré en un informe de una empresa que dice: los pilotos reportan errores sin temor a represalias para que otros aprendan de sus experiencias. ¿Cuántos médicos, enfermeras, auxiliares reportan sus errores? Todo lo contrario, tratan de ¿qué? De ocultarlos cada vez más. Pero aquí tienen la cultura de que entre más yo reporte y entre más muestre mis errores, vuelvo más seguro mi actividad. Y esa es la clave del éxito de esa industria. No dicen que no hay errores, no están diciendo que no sea importante, no están diciendo nada distinto, sino que cuando cometemos errores, aprendemos de ellos. Y ustedes ven las series de Discovery, llegan la NTSS, llega todas las S's, como dicen, para empezar a averiguar y al final buscar ¿qué? La razón por la cual se cayó ese avión o tuvo ese accidente o tuvo ese incidente. Accidentes a nivel mundial, pues entre el 2002 y el 2011, por ejemplo, hubo 31 accidentes fatales en Estados Unidos, prácticamente durante 9 años. Y vean lo que les decía, a medida que pasan los años, ¿qué ha pasado? Cada vez hay menos accidentes, Y eso básicamente porque tiene que ver, primero por la cultura de seguridad, la cultura de reporte, aprender del error, y adicionalmente porque las regulaciones se volvieron globales. Lo que dice la Agencia Americana de Aviación se cumple en todo el mundo. ¿Por qué? Porque se han encontrado que eso es lo que toca hacer. Y no es que yo digo acá, aquí sí, aquí no, o se cumple o no se cumple. Y eso ha hecho que se estandaricen los procesos de seguridad, y eso es lo que están buscando todas las empresas o las entidades de seguridad en salud, eso, que se estandaricen los procesos de seguridad para que cada vez tengamos, aquí son accidentes, en salud son eventos adversos. Lo mismo, pero para el año 2013, cada vez hay menos accidentes. ¿Y por qué sucede eso?
Ellos tienen la cultura de seguridad y además tienen la cultura de ¿qué? De constantemente entrenamiento. Cada año, máximo cada 2 años, todos los pilotos se tienen que certificar en simuladores de vuelo de entrenamiento. El que no lo haga no puede volar y punto. Listo, no pasó simulación, se quedó sin puesto. Es una orden para todo el mundo. Entonces ellos tienen simuladores y constantemente ¿qué? Están buscando ¿qué? Entrenarse en los posibles errores. O sea, antes de que suceda están buscando los errores y lo están entrenando ¿para qué? Para que cuando suceda de verdad, pues tengan cómo actuar. Aparte de eso, ¿se entrenan en qué? En accidentes, en entrenamiento de educación a los pasajeros, de nuevas normas, de evacuación, de todo eso lo hacen constantemente y es obligatorio. Si usted no lo tiene, no lo certifica. Si no lo certifica, no puede volar. Y si no puede volar, pues no puede haber industria. Y es obligatorio en todo el mundo. Y además, esto es lo importante. Y esta fue la base real por la cual la industria se volvió segura. El reporte. Se llaman informes de riesgo operativo. Y se hace en todas las empresas a nivel mundial. Usted tiene que reportar todo lo que usted considere que fue un riesgo para la seguridad operativa. Desde colocar mal un tornillo o cambiar una rueda cuando no es, o de manejar en estado de cansancio, no seguir las órdenes de la torre de control. Todo lo que ustedes consideren, esto conlleva a que cada vez usted tenga una cultura de seguridad que sea abierta y honesta. Y eso es lo que necesitamos que nosotros en el centro de urgencias se implanten. Error que se produzca, error que se reporta, error que se investiga, error que se corrige. Y esto tiene que ser una importante que no es punitivo. A nadie por hacer este informe lo pueden sancionar. Todo lo contrario, lo protegen cada vez más. ¿Por qué? Porque entienden que esa persona está buscando ¿qué? Que su industria, que su trabajo, que su empresa, que su avión trata de ¿qué? De tener la menor probabilidad de tener un riesgo y obviamente un error para eso. ¿Qué pasa con seguridad del paciente? Y estamos buscando eso. Es un conjunto de elementos estructurales que son procesos, instrumentos y metodologías que están buscando ¿qué? Evitar que hayan eventos adversos en los pacientes. ¿Y esto por qué se dio cuenta? Un estudio en el 2000 y en Latinoamérica en el 2009, ¿qué encontró? Que mortalidad de pacientes por errores médicos estaba entre 44.000 y 98.000 personas al año. Se estaban muriendo por errores médicos atribuibles a la atención médica, ni siquiera por sus propias enfermedades, sino porque entró con una enfermedad y se murió por otra causa totalmente distinta. La mortalidad en aviación ni siquiera se acerca a este valor, ni siquiera se acerca a este valor. Empezaron a encontrar, y no la pude encontrar, pero la estuve buscando, una portada de la revista Time que decía, no entra urgencias porque se mueren, en pocas palabras. Portada de la Time en ese momento, eso fue el desastre, todo el mundo de cómo es posible. Hicieron el estudio en el año 2000 y se dieron cuenta que sí, errores de humanos, y estamos construyendo un sistema de salud seguro. ¿Qué hizo el IVEAS? El IVEAS fue un estudio latinoamericano que se hizo en España y en 5 países y buscó lo mismo, a ver qué vamos a encontrar. ¿Y qué encontraron? El 11.85% de eventos adversos. ¿Ya esto qué implica? Lesión en el paciente. Cuando usted habla de un evento adverso, ya el paciente tuvo algún tipo de lesión. ¿Cuál? No importa, pero ya lo tuvo. ¿Y cuál fue? El 60% era prevenibles. Al ser prevenibles, ¿qué implica eso? Que el proceso que estaba establecido para que no pasara, alguien o varios rompieron el proceso y no lo cumplieron. Eso demuestra que no había ¿qué? Cultura de seguridad, que no había cultura del reporte, que no había la conciencia clara de que mi trabajo es importante, que yo tengo que cumplirlo al 100%. ¿Para qué? Para que no suceda esto. Errores de medicación, infecciones. Por ejemplo, en eso, ¿por qué se creó la estrategia de lavado de manos? Porque se dieron cuenta que si la gente no se lava las manos, había infecciones cruzadas con los pacientes con bacterias multiresistentes. Cuidados en cuidado intensivo, diagnóstico, mal enfoque clínico, mal enfoque de procesos. Eso conllevó a que a partir de este momento empezara todo el boom que hablaban de seguridad, de acreditación, de alta calidad, de mejoramiento continuo, pero que no fue fácil y que aún hoy en día no ha sido fácil. ¿Quiénes de ustedes pueden considerar que su servicio tiene el 100% de cultura en seguridad? Es lo más difícil que la gente entienda. Cuando yo llegué a Barranquilla, una de mis metas
que la he logrado, de a poquitos, pero he logrado a medida de decirle, reporten lo que tienen que hacer, reporten los errores. ¿Y la respuesta cuál fue? Yo no voy a ser la zapa del paseo, yo no voy a ser el enemigo de nadie, cada quien que vea cómo se cuida. Esa fue la respuesta, y eso es la respuesta probablemente en todos sitios, que el que reporta es el sapo, es el malo del paseo. En la industria de aviación, el que reporta es el que tiene las mejores calificaciones. ¿Por qué? Porque tiene la cultura de prevención, para que no hayan errores. ¿Y qué se ve hoy en día? Barreras de seguridad. Todo lo que yo coloque para evitar un error es lo importante. Entonces pongo protocolos, coloco guías, listas de chequeo, auditorías, implanto procesos, cambio culturas. Todo lo que yo haga para que evite el error en el paciente se llama barreras de seguridad. La más conocida en un momento de edad, los 10 correctos, listas de chequeo de pacientes, la manilla de identificación. ¿Cuántos pacientes no se les han colocado cosas que no son para los pacientes? Porque nadie verifica que sea el paciente correcto. Hoy en día, tableros de identificación, manillas, chip, lo que ustedes quieran conseguir como tecnología, pero tiene que ser importante poner barreras de seguridad para eso. Entrenamiento. Y aquí sí que estamos muy mal. ¿Cuál de ustedes tiene por obligación cada año hacer un entrenamiento obligatorio en medicina? Ninguno. Lo que más están pidiendo que es que haga el BLS, ACLS para los médicos generales que están en urgencias, y el PALS para los pediatras, y el ATLS para los que quieren trabajar en trauma. Y la simulación médica se convirtió solamente en pregrado. No hay una simulación médica en posgrado de entrenamiento para médicos, que yo debería ir cada 2 años a un simulador, como hacen los pilotos, para entrenarme en qué, en mi profesión, o en emergencias, o en cirugía, o en plástica, lo que ustedes consideren. Pero eso ni siquiera es obligatorio, es porque yo quiero hacerlo, porque me parece hacerlo. Pero hay gente que puede durar hasta 20 años sin coger un libro y atiende a pacientes. En la industria aeronáutica no pueden pasar 2 años sin hacer simulaciones, si no, no puede volar. Entonces vean la diferencia, que a pesar que tenemos algo de entrenamiento, no se vuelve obligatorio. Los reportes de eventos, esto sí que la cultura es muy mala. Cuando yo llegué en el 2016 a la clínica, el número de reportes que existían era de 645 por año. Hoy en día, 2 años después de meternos en el cuento de acreditación, de galardón seguro y todas las cuestiones, tenemos reportes de 1.700 reportes por año. Entonces la pregunta es que nos volvimos más seguros o es que lamentablemente ni siquiera estamos reportando lo que tenemos que reportar? Pasamos de 600 a 1.500, 1.600 reportes. ¿Eso qué implicó? Un trabajo de ¿qué? De concientización. Por favor reporten, que miren que es bueno, que es importante. Y todo lo que sacan los reportes, en últimas, ¿qué es? Los planes de mejora que llaman, ¿para qué? Para que busquemos la manera de mejorar. Yo no puedo saber si mi proceso está bien estructurado, bien manejado, si yo no lo pongo en marcha y además no lo audito. Cuando yo encuentro esos reportes, ¿qué pasa? Entonces me falta modificar encontré que los tiempos son diferentes, encontré que le falta entrenamiento en tal tema a tal médico o al grupo de médicos. Entonces, ¿qué genero? Un curso de entrenamiento, o los pongo en una educación médica continuada. Todo eso se basó ¿en qué? En reportes. Y la conclusión de esta charla que quería mostrarles a ustedes es que sí es necesario tener cultura de reporte, que sí es necesario tener cultura de seguridad, que es la única forma y el camino correcto para poder llegar, que alguien en algún momento diga, yo me siento más seguro en urgencias que en la calle. Que cuando yo ya estoy seguro que entra a un hospital, no salga con una enfermedad que no tenía, o con un brazo que me falte, o lamentablemente muerto. ¿Por qué? Por lo que no tenía que yo morir. Y esa es nuestra realidad. Eso es lo que debemos que ver como gestión. La gestión va a es coger los riesgos, organizarlos, mirarlos, minimizarlos y buscarles planes de mejora para que no sucedan. Porque el riesgo seguirá siendo permanente toda la vida, no va a cambiar. No se va a ir el riesgo, va a estar todo el tiempo presente. Un modelo conceptual básicamente que como ustedes los pueden tener, que a la larga tiene que ver con atención segura, reportar los incidentes, los eventos adversos. Esto es el peor indicador de seguridad de una institución, que tenga eventos adversos prevenibles. Eso quiere decir que ustedes como institución no tuvieron la suficiente barrera de seguridad para que este evento no sucediera. Y eso a la larga nos va a llevar a esto, a la cultura del reporte. Con que ustedes salgan de aquí teniendo esta necesidad de cultura del reporte, va a haber compromiso y confianza de la dirección. Sin esto no es factible hacerlo. Conciencia de que los que trabajan en salud deben tener cultura del reporte.
brindar los medios para hacerlos y además que no sean punitivos. Es importante que la gente entienda que si yo reporto no me va a pasar nada malo, todo lo contrario, va a ser algo muy bueno. Hacer campañas y no señalar, no juzgar, pero sí que indagar, para que cuando haya retroalimentación, cada vez seamos más seguros y terminemos de decir, espero que en menos de 10 años, que decir, los servicios de urgencia se convirtieron en sitios en los cuales la gente va a conseguir seguridad, además de que su patología o su razón por la que fue solucionada y salió adelante. Muchas gracias.